La casa es mucho más que un lugar físico donde el cuerpo descansa. Es el espacio invisible donde el alma suelta el peso del mundo, donde el corazón deja de fingir y donde la persona puede finalmente respirar sin miedo. Cuando la puerta se cierra al final del día, algo profundo debería activarse en silencio, como si comenzara una dimensión sagrada dentro de lo cotidiano. La casa está llamada a ser refugio, descanso y silencio verdadero, pero muchas veces he visto cómo ese propósito se pierde sin que nadie pueda identificar el instante exacto en que ocurrió. No fue un solo error ni una gran tragedia lo que cambió todo. No ocurrió de forma repentina ni evidente. Fue un proceso lento, casi imperceptible, donde se permitió la entrada y permanencia de ciertas personas que no venían a sumar vida, sino a desgastarla poco a poco. Personas que no llegaron para acompañar la paz del hogar, sino para apagarla sin que nadie lo notara al principio. Hablo desde la experiencia de haber escuchado a muchas familias que repiten la misma frase con dolor: no entiendo por qué ya no hay paz en mi casa. Y en esas historias se repite un patrón silencioso, profundo, casi invisible al inicio. El primer tipo de persona que debe mantenerse lejos de la casa es aquella que vive atrapada en la negatividad constante. No hablo de alguien que atraviesa un momento difícil y busca apoyo, porque eso es humano. Hablo de quienes han convertido la queja en su forma de existir, el pesimismo en su lenguaje diario y el miedo en su manera de interpretar todo lo que sucede. Cuando este tipo de persona entra en un hogar, no hace falta que diga algo ofensivo para que el ambiente cambie. Todo se vuelve más pesado sin explicación. Siempre tienen algo malo que contar, una preocupación nueva, una amenaza exagerada o una tragedia anticipada. Nada les parece suficiente, nada les genera gratitud, nada logra iluminar su mirada. Y sin levantar la voz, sin insultar, logran que el ambiente emocional de la casa se hunda lentamente. Esta negatividad constante no solo afecta a quien la expresa, sino a todos los que la reciben. Es una carga espiritual silenciosa que se va acumulando. Poco a poco la casa empieza a sentirse distinta. El cansancio aparece sin razón, las risas duran menos y el silencio deja de ser descanso para convertirse en tensión. Incluso la oración comienza a sentirse difícil, como si el corazón no encontrara espacio para elevarse. He visto cómo los niños absorben este clima sin entenderlo. Aprenden a esperar lo peor, a desconfiar de la vida, a quejarse antes de agradecer. Crecen con una sensación interna de amenaza constante, como si todo pudiera derrumbarse en cualquier momento, y así, lo que debía ser un hogar lleno de esperanza, se convierte en un espacio donde el ánimo siempre está bajo, sin que nadie lo haya planeado conscientemente. También he sido testigo de matrimonios que no se destruyen por grandes conflictos, sino por pequeñas dosis diarias de negatividad. Una queja aquí, un comentario pesimista allá, una preocupación repetida una y otra vez, hasta desgastar el vínculo. El amor no desaparece de golpe, pero se debilita, se enfría y pierde su capacidad de celebrar lo sencillo. Y cuando eso ocurre, la casa entera empieza a perder su equilibrio interior, como si algo invisible se hubiera desconectado sin aviso, como si algo invisible se hubiera desconectado sin aviso dentro del alma del hogar. Dios no habita en la desesperanza constante. Él se acerca al que sufre, sí, pero permanece donde aún existe una mínima esperanza, donde todavía hay apertura a la luz. La fe necesita, aunque sea una pequeña rendija por donde pueda entrar la claridad, y cuando esa rendija se cierra por completo, todo alrededor comienza a oscurecerse sin que nadie lo note de inmediato. Por eso te hablo con sinceridad y también con cuidado. La casa no está hecha para ser un espacio de desgaste emocional,
sino un lugar donde el alma encuentre alivio. Dios desea habitar en tu hogar, pero la negatividad constante puede apagar esa sensibilidad interior, no porque Dios se aleje, sino porque el corazón deja de escucharlo. Establecer límites frente a este tipo de influencia no es falta de amor ni egoísmo, es responsabilidad espiritual. Amar no significa permitir que todo entre y permanezca sin discernimiento. No todos los espacios son adecuados para todas las presencias, incluso si no existe una mala intención directa. La paz del hogar es un bien sagrado que debe protegerse con conciencia. Tu casa debe ser un refugio real, un lugar donde el cansancio se transforme en descanso y donde la mente pueda respirar sin presión. Un espacio donde no se sienta culpa por estar en paz, porque cuando se permite que la negatividad se instale, el ambiente espiritual queda en manos de algo que no sabe cuidar la luz. Te invito a mirar con honestidad quién entra en tu casa y sobre todo cómo te sientes después de que se va. La paz no engaña. Si después de ciertas visitas te sientes vacío, tenso o sin esperanza, no ignores esa señal interior. El corazón suele reconocer lo que la mente intenta justificar para evitar incomodidad. No se trata de rechazar personas, sino de proteger un espacio que tiene un valor más profundo de lo que muchas veces entendemos. La casa es un altar invisible donde se construye la vida interior. No permitas que sobre ese altar se acumulen palabras que debilitan la esperanza. Defender la paz del hogar no es debilidad, es firmeza interior. Es aprender a cuidar el ambiente espiritual con sabiduría, sin agresividad, pero con claridad. Porque cuando la negatividad se va, algo cambia de forma inmediata. El hogar recupera su ligereza, las conversaciones fluyen mejor y las personas vuelven a sentirse seguras dentro de su propio espacio. En ese clima, incluso la presencia de Dios se percibe con mayor claridad, no porque Él haya estado ausente, sino porque el corazón vuelve a estar disponible para reconocerlo. Guarda esto en tu interior, porque una casa donde se cuida la paz puede atravesar cualquier dificultad, pero una casa donde la negatividad gobierna termina desgastándose incluso en tiempos de abundancia, porque lo externo no puede sostener lo que internamente se ha debilitado. El segundo tipo de persona que debe mantenerse lejos del hogar es aquella que vive desde el juicio constante. No siempre levanta la voz, no siempre discute, incluso puede parecer calmada y razonable. Sin embargo, su forma de mirar, analizar y comentar deja una huella silenciosa en el ambiente. Estas personas observan todo, comparan, corrigen y señalan constantemente. La manera en que hablas, en que organizas tu vida, en que educas, en que comes o incluso en que expresas tu fe, siempre parece insuficiente a sus ojos. Y lo repiten una y otra vez, no con agresividad abierta, sino con una constancia que termina afectando profundamente el corazón del hogar. He acompañado muchas familias donde la confianza no se rompió de golpe, sino que se fue desgastando poco a poco. Nadie recuerda un gran conflicto inicial, pero todos coinciden en que con el tiempo dejaron de sentirse libres dentro de su propia casa. Empezaron a medir sus palabras, a ocultar errores, a callar emociones para evitar ser juzgados. Cuando el juicio entra en un hogar, la casa deja de ser refugio y se convierte en un espacio de evaluación constante. Los hijos aprenden que equivocarse es peligroso. Los esposos dejan de escucharse y comienzan a defenderse, y los ancianos se sienten observados en lugar de acompañados. Todo se vuelve tenso, incluso sin gritos.
Las palabras no son neutras. Una frase repetida con frecuencia se convierte en una voz interna que empieza a decir cosas como no eres suficiente o siempre estás fallando. Esa voz no viene de Dios, porque Dios corrige pero no humilla. Dios guía pero no destruye la identidad. Algunos justifican este comportamiento diciendo que es honestidad o franqueza, pero la verdad sin amor no construye. La corrección auténtica nace del amor y busca levantar, no reducir a la otra persona. En cambio, la crítica constante nace del orgullo y busca elevarse a sí misma a través de la comparación. Donde hay juicio permanente, la paz no permanece. He visto niños crecer con heridas internas por comentarios repetidos durante años, jóvenes que creen que nunca serán suficientes y adultos que cargan culpas que no les pertenecen. Todo esto nace dentro de espacios que deberían haber sido seguros. Todo esto nace dentro de espacios que deberían haber sido seguros, pero que con el tiempo se transformaron en ambientes de presión silenciosa. El hogar está llamado a ser un lugar donde se pueda fallar sin ser destruido, donde se pueda aprender sin miedo y donde se pueda crecer sin la carga constante de la evaluación externa. Si alguien rompe esa seguridad dentro de tu casa, aunque no tenga intención de hacer daño, es necesario poner límites. No es orgullo, es sabiduría, es proteger la dignidad emocional de quienes viven allí. No todos los que hablan con seguridad lo hacen desde el bien. El impacto de sus palabras revela más que su intención. Es importante observar cómo te sientes después de compartir tiempo con alguien así, más ligero o más pesado, más libre o más tenso. Esa sensación interior es una guía clara. Donde el juicio domina, la paz desaparece progresivamente. Cerrar esta puerta no significa dejar de amar, significa amar de una manera responsable, significa proteger a quienes son más vulnerables dentro del hogar, especialmente aquellos que no saben defenderse del impacto constante de la crítica. Cuando el juicio se retira, el ambiente cambia de forma natural. Las conversaciones se vuelven más sinceras, las risas regresan y las personas vuelven a sentirse en casa. El hogar recupera su respiración interior y en ese espacio la presencia de Dios vuelve a sentirse cercana. Pero aún hay más aspectos que debemos considerar porque no todo peligro espiritual se presenta de forma evidente. El tercer tipo de influencia que debe discernirse es aquella que introduce confusión espiritual disfrazada de sabiduría. No siempre rechaza a Dios de forma directa, incluso puede mencionarlo, pero sin reverencia ni compromiso. Estas voces suelen presentarse como modernas, abiertas y tolerantes. Afirman que todas las creencias son iguales o que no existen verdades absolutas. A simple vista pueden parecer razonables, pero poco a poco van debilitando la fe interior sin generar conflicto visible. La confusión espiritual no llega como una tormenta, sino como una niebla. Al principio no se percibe claramente, pero con el tiempo el camino se vuelve menos definido. La oración pierde importancia, la fe se vuelve opcional y lo sagrado comienza a diluirse dentro de la rutina diaria. Lo sagrado comienza a diluirse dentro de la rutina diaria sin que nadie lo note de forma inmediata. He visto hogares donde ya no se reza en conjunto para evitar incomodidad, donde hablar de Dios se vuelve algo privado o incluso evitado, no por persecución externa, sino por influencia interna sutil que ha ido creciendo. Estas personas no prohíben la fe, simplemente la relativizan, y esa forma suave de desacreditar lo espiritual va debilitando poco a poco la convicción interior, porque el ser humano no puede vivir solo de opiniones. Necesita certezas profundas para sostener su vida. Los más jóvenes
suelen ser los más expuestos a esta confusión. Escuchan ideas que prometen libertad sin responsabilidad, felicidad sin verdad y amor sin compromiso. Se les enseña que todo depende únicamente de cómo se sientan y así van perdiendo raíces espirituales sólidas. He escuchado a muchos padres decir que no saben cuándo sus hijos dejaron de creer, pero en muchos casos no fue un rechazo directo, sino una acumulación de pequeñas ideas que fueron debilitando la base de la fe dentro del hogar. La verdad no confunde, la verdad ilumina incluso cuando incomoda. Dios no es una idea adaptable a gustos personales, sino una presencia viva que sostiene, corrige y guía. Cuando alguien entra en tu casa y ridiculiza lo que crees o minimiza lo que valoras espiritualmente, no está aportando claridad, aunque lo haga con tono amable. No todas las preguntas nacen del deseo de aprender. Algunas buscan desestabilizar, por eso el discernimiento es esencial. Proteger la fe dentro del hogar no es fanatismo, es responsabilidad espiritual. Tu casa debe ser un lugar donde la fe sea respetada, no forzada, pero sí honrada, donde lo sagrado no sea objeto de burla ni de ironía constante, porque cuando esa base se debilita, el interior comienza a desordenarse sin explicación aparente. He visto cómo la oración disminuye, cómo la confianza se debilita y cómo el silencio deja de consolar cuando la fe deja de ocupar su lugar central. No siempre es un gran pecado lo que causa esto, sino una acumulación de voces que restan importancia a lo eterno, una acumulación de voces que restan importancia a lo eterno hasta que el alma comienza a perder orientación sin darse cuenta. La fe es como un fuego que necesita cuidado constante. No puede dejarse expuesta a cualquier influencia sin protección. Cerrar la puerta a la confusión espiritual no significa cerrar el corazón, sino abrirlo a la verdad con mayor claridad. Es afirmar dentro del hogar que aquí se cree, aquí se busca a Dios y aquí lo sagrado no se diluye para encajar con lo externo. Cuando esta decisión se toma con firmeza, el hogar recupera su dirección interior. La oración vuelve a sentirse natural, el silencio vuelve a tener valor y el corazón recuerda con mayor claridad por qué cree y para qué vive. Sin embargo, todavía queda un tipo de influencia que no confunde con ideas ni doctrinas, sino que contamina a través de heridas no sanadas. Es el resentimiento acumulado que muchas veces se instala de manera silenciosa dentro del hogar. Estas personas no siempre llegan con agresividad, a veces llegan con calma, pero cargan historias repetidas de dolor, injusticia y pérdida. Su sufrimiento puede ser real, pero cuando el dolor se convierte en identidad, el corazón queda atrapado. El ambiente cambia sin necesidad de palabras fuertes. La alegría parece fuera de lugar. La celebración se siente incómoda y el pasado empieza a dominar cada conversación. Todo se interpreta desde la herida. He visto hogares transformarse en espacios donde todo recuerda el dolor, donde el pasado pesa más que el presente y donde el futuro se bloquea porque nada logra avanzar. El resentimiento promete justicia, pero produce amargura. Promete protección, pero genera aislamiento. No libera, encadena. Y una casa donde esto se instala pierde ligereza espiritual. Los niños lo perciben sin explicación. Aprenden a desconfiar, a caminar con cuidado y a creer que perdonar es peligroso. Así el dolor se transmite sin palabras, como una herencia invisible. Acompañar el dolor es amor, pero permitir que el resentimiento gobierne el hogar no lo es. El perdón no niega el daño, pero libera el corazón. El resentimiento no castiga al que hirió, castiga al que lo guarda. He visto personas perder la paz durante años
por no soltar algo que el otro ya olvidó. Por eso tu casa no puede convertirse en un depósito de amargura, sino en un lugar donde la misericordia tenga espacio real. Cuando el resentimiento se va, el hogar cambia, el aire se suaviza, las conversaciones sanan y la alegría vuelve sin culpa. El corazón respira nuevamente porque el pasado deja de gobernar. Y con esto entendemos que proteger el hogar no es rechazo ni dureza, sino amor responsable. Es decidir qué tipo de presencia permitimos dentro del espacio más sagrado de nuestra vida cotidiana